Vamos a orar antes de tener esta palabra que será compartida. Oremos. Bendito Dios y Padre, Señor, estamos ante ti agradecidos que nos da la oportunidad de venir a este lugar para alabar tu bendito nombre. Y también pedimos tu bendición para tu palabra que será expuesta. Permite, Señor, que sea tu Espíritu el que me guíe, Señor, y que lo que yo diga sea usado por ti para traer bendición a mí y a mis hermanos. Bendícenos, en Jesucristo te lo pido y te doy gracias. Amén. El pasaje que quiero compartir no es el que leímos en la lectura, ya que ese de la lectura es un apoyo que veremos un poquito más adelante. Este pasaje tiene un subtítulo. Debemos de saber que lo que está en nuestras Biblias en letras negritas ahí arriba de un pasaje, pues no es parte del texto bíblico, pero se ha puesto así como una especie de resumen. Dice: 10 leprosos son limpiados. Bueno, este pasaje, pues algunos lo hemos escuchado predicarse y también algunas personas han tenido el talento de componer algún coro, algún himno con este tema. Habla de unas personas que tenían una enfermedad y que vieron al Señor Jesús y le gritaron, le pidieron que los limpiara, y el Señor hizo una obra maravillosa. Ahora, el tema es un tema que, aunque habla de algo que pasó hace casi 2000 años, pues la Biblia es palabra viva, y aunque es un evento que pasó hace 2000 años, lo podemos aplicar a nuestra vida el día de hoy. Para empezar, este texto que está en Evangelio según San Lucas, capítulo 17, del 11 al 19, empieza diciendo: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Esto es algo que cuando leemos la Biblia, generalmente lo leemos de corridito y seguimos con lo que sigue. Inclusive si estamos buscando una historia, ya sea para enseñar o para aprender, pues queremos ver qué sigue después de esto. Pero esto en sí ya es una historia. Porque dice: yendo Jesús a Jerusalén. Cada uno de nosotros tiene un destino y un punto final. No sabemos cuándo va a ser, y yo estoy seguro que no podríamos, si supiéramos la información de cuándo va a ser. Normalmente el día que llegue el final será una sorpresa, o a menos que sea por una enfermedad donde uno esté convaleciente y después por los médicos le dicen a la familia: ¿sabes qué? Ya no va a vivir, tiene un día, tiene 2 días, no sé cuánto nos den, según si podemos pagar o no, ¿verdad? Dice: no, pues está muy mal, le voy a dar como una semana. Es que no tenemos papá, bueno, le voy a dar un mes. Bueno, realmente no, es la vida que da Dios y que la quita también. Cuando aquí dice el pasaje, yendo Jesús a Jerusalén, no solo es un pasaje de relleno. Jesús vino con un destino preciso, que era ir a Jerusalén a entregar su vida por nosotros. Entonces, cuando aquí dice esa frase inicial, pues uno puede pensar nada más, pues iba a Jerusalén, ¿verdad? Pero no. Más adelante vamos a leer lo que dice específicamente. Dice, en otra versión, y no es precisamente otra versión, en la Biblia, vamos a decir que está traducida del griego al español, no sé cómo se le llame, dice: y aconteció en el ir a Jerusalén. El asunto es que el Señor Jesucristo, desde el inicio de su vida, estando él dependiente de sus padres, bueno, de su madre y de su padre representativo José, dice el pasaje que leímos ahorita en el capítulo 2, que, bueno, el texto anterior al que leímos, dice el versículo 21, 22 y 23.
Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y un poco más adelante, el 25 dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Bueno, estamos hablando de cuando el Señor Jesús todavía estaba bebé, recién nacido, 8 días de nacido, y el tiempo inicial de su vida. Sus padres lo llevaban al templo, a Jerusalén. Un poco más adelante, podemos ver en muchos pasajes de la palabra de Dios que se menciona que el Señor Jesús fue a Jerusalén. Hay un poquito más adelante, en el capítulo 3, el versículo 41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Eso es nada más lo que voy a compartirles, de leer. Señor Jesucristo, de bebé, fue llevado por sus padres. Aquí a los 12 años fue llevado a Jerusalén, dice que iban cada año. Pero no es, ni debe ser para nosotros venir al templo como una costumbre. Oye, ¿qué vas a hacer el domingo? Voy al templo. ¿Y por qué? Es que ya tengo la costumbre de ir al culto de la iglesia. Qué bien, ¿verdad? No. La palabra de Dios dice inclusive de ese hombre Simeón, que dice que fue guiado por el Espíritu Santo para ir al templo. Es el Espíritu Santo el que nos debe de guiar, porque el estar aquí nos debe de traer bendición. Bueno, el Señor Jesús fue llevado cuando era también jovencito, 12 años, pero luego más adelante en su ministerio, varias veces fue hacia Jerusalén. Algunas veces fue retado por sus hermanos y le decían, ¿no vas a ir? Pues demuestra que eres el Cristo, ¿verdad? Y lo ponían ahí como queriendo presionarlo, cuando el Señor Jesús sabía cuándo iba a ir a Jerusalén a cumplir su destino final. Entonces ya vimos que el ir a Jerusalén no era solamente un acontecimiento como decir, no, pues voy a ir a Cadereyta o voy a ir a Monterrey. Era realmente, iba a cumplir su entrega final de la cruz, en la cruz. Porque más adelante podemos ver aquí en el Evangelio de San Lucas y en cualquiera otro de los evangelios, que después de este evento, que por cierto, este evento de los 10 leprosos solamente se menciona en el Evangelio según San Lucas. Pero más adelante ya hay otros eventos que también se mencionan en los demás evangelios, y dice que le dijo a sus discípulos, tengo que ir a Jerusalén, y ya les dice la profecía de que iba a ser maltratado y matado y resucitar al tercer día. Pero dice que los discípulos tenían sellado el entendimiento y que no entendían. Pero bueno, él se los dijo. No sé si les pasa a ustedes que de repente está alguien con ustedes o 2 personas por ahí y están hablando, y uno ahora es muy común que con el celular, pues, sí, espérame, es que estoy con unos amigos, ¿verdad? Y entonces no sabes qué están diciendo acá porque tú estás acá, ¿verdad? Bueno, en el caso de los discípulos, sabemos que era un grupo de 12 y probablemente entre ellos había alguna platiquita por ahí. Cuando el Señor Jesús estaba diciendo eso, como que no, ¿qué dijo? No le entendí. Pues no le entendieron, ¿verdad? Pero el Señor estaba con rumbo para ir a la cruz. Dice también el pasaje en el versículo 11 que pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Por qué es importante este dato? Bueno, es importante porque la geografía en la palabra de Dios también nos tiene un significado. Samaria era un lugar en donde la gente que se había quedado cuando el pueblo fue llevado prisionero a Babilonia, después se reunieron, se casaron con gente que no era judía y entonces hicieron matrimonios mixtos. O sea, el pueblo de Dios, los israelitas o los judíos en sí, veían muy mal que eso hubiera pasado y no los apreciaban.
Inclusive para ir de Galilea a Jerusalén o viceversa, no pasaban por Samaria. Había un camino a un lado y se iban por la orillita para no tocar ninguna ciudad de Samaria, porque había una especie de, pues, rencor o una mala relación. Sabemos bien esto cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando viene aquel encuentro con la samaritana, pues ahí menciona varias frases que son muy representativas de la situación que se vivía en aquel entonces. El Señor Jesús toma la palabra y le dice, dame de beber. Y ella le pregunta, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, eso era una situación muy conocida y que realmente, pues ella estaba sorprendida que este varón le estuviera hablando a ella, que era mujer samaritana. Más adelante, el Señor Jesús le hace una invitación u orden, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has contestado, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. Le reveló algo que nadie sabía. Bueno, ¿cómo iba a saberlo él si era un hombre que venía de, pues no era samaritano ni vivía en ese pueblo, ¿verdad? Y entonces se sorprendió y le dice, me parece que tú eres profeta. Ese intención de saber qué era Jesús, porque le reveló algo que nadie sabía, o que él no podría saberlo más que siendo el Cristo. Más adelante le dice a la gente de Samaria, les dice, me parece que es el Cristo. Y al final del capítulo dice la gente de ahí, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces había una situación conocida y reconocida de que no había un buen trato entre judíos y samaritanos. Por cierto, por ahí también hay un canto que habla de la samaritana y da a entender como si todas las mujeres de Samaria fueran así. Y no es así, ella era así, pero había muchas que no hacían eso que hacía ella. Bueno, está como en la Biblia cuando habla de el buen samaritano. En la Biblia nunca dice que es el buen samaritano, más dice un samaritano. Nunca dice el buen samaritano, eso es ya de la cosecha de los que le ponen ahí. Muy bien, entonces vimos que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. Para empezar, es una situación que podríamos pensar que aquí no se va a dar, porque esa enfermedad técnicamente, apenas que los doctores me contradigan, ¿verdad?, ha sido controlada, ha sido casi erradicada, y donde sí hay gente con lepra, pues están en lugares donde los atienden para que no se propague. Y de por sí no es la misma enfermedad que había hace 2000 años. Pero también la enfermedad de la lepra, desde el tiempo de la ley de Dios, tiempo de Moisés, se tuvo que establecer una serie de formas cómo tratar a una persona que tuviera la lepra. La lepra era una enfermedad muy invasiva y pues causaba una erupción en la piel que le hacía cambiar de color, después cambiar de textura y después casi desprenderse. Y se manifestaba a veces en el cuero cabelludo o en partes del cuerpo. Inclusive en la Biblia nos menciona que a un edificio, si le salía una mancha de algún tipo, tenía que ir el sacerdote para verificar que no fuera lepra en una construcción. Pero bueno, eso ya son historias que espero que no volvamos a ver. Pero en este tiempo sí había lepra. Entonces la ley
en la carta, en el libro de los Levíticos decía que la persona que fuera leprosa tenía que ser separado del campamento o del lugar donde estuvieran viviendo. Pero lo que es muy interesante es que estas personas, dice que eran 10 hombres leprosos. O sea, a ellos se les obligaba a no estar con la gente sana, pero probablemente andando uno solo, pues eran maltratados, a veces apedreados, ¿verdad? Porque a un leproso, y pues para que no se acercaran, ¿verdad? Entonces, oye, pues vamos a juntarnos para defendernos, ¿verdad? Ya se juntaron 2, luego 3, luego 4, no sé cómo hicieron, eran 10 leprosos. Y entonces dice que estando lejos le gritaron, de los cuales se pararon lejos, el versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y aunque ahorita no existe la posibilidad de que haya lepra, pues todas las personas tenemos a veces alguna enfermedad o algunas enfermedades, y esas enfermedades nos pueden poner en peligro nuestra vida, y entonces le decimos a Dios, Señor, quítame esta enfermedad, no quiero agravarme más con esta enfermedad, ten misericordia de mí. Hace un poco de tiempo, un amigo, hermano en la fe, que vivía aquí muy cerquita, vino de visita aquí algunas veces, hace muchos años, 15 años. Y él, una vez que lo visité, se había enfermado de gripa. Y pues estuve con él y tomamos un cafecito ahí con pan y todo. Pero a la semana, 2 semanas que le hablo, me dice su esposa, está en el hospital. ¿Por qué? Tiene pulmonía. O sea, esa enfermedad tan sencilla de la gripa se puede trastornar o transformar en una cosa grave. Y hay muchas enfermedades que de la nada pueden convertirse en algo grave. Ahorita que estaba yo por allá saludando al pastor, cuando anduve por ahí y venía de camino y pisé la orillita de ahí de los escalones y por poquito me voy, quién sabe si estaría aquí. Endiésenme. Voy a hablar de los leprosos y de los quebrados. No, gracias a Dios no me pasó nada, pero ahí en cualquier momento uno se resbala y se lastima. Y bueno, la enfermedad puede traernos una situación de incertidumbre, pero si estamos en la fe en Cristo, tenemos que saber que lo que viene después de esta vida es la gloria de Dios. Y que aunque nos pueda parecer difícil dejar esta vida, porque en el caso de algunos pues tenemos hijos o tenemos familia, ¿y qué va a pasar con mis nietos? ¿Y qué va a pasar? Y uno se empieza a preocupar por lo que no tiene por qué preocuparse. Dice la palabra de Dios, no os afanéis. Y uno parece que adrede se afana más, ¿verdad? Bueno, el día que llegue el momento en que Dios nos va a llamar a su presencia, debemos también pasar esa prueba y pasar la prueba, no de panzazo. Debemos de pasarla sabiendo con quién vamos y a dónde vamos. Hace tiempo estaba leyendo un libro acerca del hombre que fundó la primera iglesia bautista aquí en Monterrey, Santiago Hickey, y él, estando en su lecho de muerte, su esposa le dice, ¿estás viendo ya el valle de sombra de muerte? Dice, no, cierro los ojos y veo una luz hermosa y viene el Señor Jesucristo con una sonrisa y viene a recibirme. Bueno, eso lo dijo esta persona. También hace algunos años una hermana en la fe tuvo una enfermedad catastrófica que la llevó a la muerte, pero estando ya en sus últimos minutos, entra la mamá al cuarto y le dice, voy a cerrar la puerta. Dice, no mamá, no la cierres, mira, ahí vienen los ángeles ya por mí. Y bueno, pues es lo que contaron aquel tiempo, ¿verdad? De cuando llegue el momento de dejar esta vida y cuando estamos en una relación con Jesucristo, hay una confianza de a dónde vamos. Bueno, estos hombres, que eran 10,
le gritan en forma enfática: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Muy probable que ellos hubieran ya escuchado acerca de Jesús. Precisamente lo que leímos ahorita en el Evangelio según San Juan, pues habla que Jesús fue a Samaria, cuando habló con la mujer que llamamos la mujer samaritana, y que le predicó al pueblo. Ese no era, o sea, Samaria era una provincia y también había una ciudad de Samaria. Cuando es el capítulo 2 de Juan, no es la ciudad de Samaria, es la región de Samaria. Pero el Señor Jesús anduvo en muchos lugares, tanto predicando como sanando, y entonces probable que hubieran escuchado: oye, se oye por ahí de un varón que hace milagros y que sana, vamos a buscarlo. Y anduvieron: oye, ¿supiste? No, pues parece que anda en aquel pueblo, vamos. Y ahí andaban buscando a Jesús. Cuando lo alcanzan a ver que va llegando a esa aldea, pues lo vayan y le gritan: Jesús, sálvanos, ten misericordia de nosotros. Nosotros a veces, cuando estamos en una situación difícil, pues pedimos ayuda. Digo, por ejemplo, no solo es la muerte, el momento cuando vamos a morir, también si uno está en un río o en una alberca y ya no tiene fuerzas para seguir nadando y se empieza a ahogar, pues la tablita, la reglita es: grita, auxilio, sáquenme. Pero ¿saben qué? A veces nos da miedo. ¿Qué van a pensar? No, si grito voy a parecer como que no puedo, mejor me ahogo, así. Y entonces está: auxilio, y entonces ya alguien se tira y te ayuda y te saca. Necesitamos pedir ayuda. Y si es una cosa que no podemos resolver las personas, pues pedirle ayuda a Dios, que es lo que hicieron estos hombres. Cuando hay esta petición de parte de ellos a Jesús, sabemos que el Señor Jesucristo es misericordioso. Entonces les dice el pasaje: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Es como que si aquí alguien viene y dice: hermano, estoy enfermo y quisiera que oraran para que Dios me sane. Pues está bien, vamos a orar. Pero una vez me pasó en una iglesia que una persona descalabrada, chorreando sangre así, y se: oren por mí para que Dios me sane. Pues íbamos a orar, pero le vamos a hablar a una ambulancia, ¿verdad? Pues casi se le salía lo que estaba acá adentro, ¿verdad? El señor andaba robando, se brincó de una losa a otra y le falló algo y se fue 2-3 metros de altura, se fracturó el cráneo. Bueno, en este caso el Señor Jesucristo escucha su clamor y les da una orden. Id, mostraos a los sacerdotes. Esa palabra id la conocemos porque en Mateo 28, la parte final dice id. Y les dice: muéstrense ante los sacerdotes. También en el libro de Levítico dice que cuando una persona era revisada por el sacerdote, se le ponían ciertas pruebas. Y luego, después de 2 semanas, se volvía a revisar a ver si ya no tenía la mancha o todo eso. Y luego otra vez tenía que hacer otro examen y hasta que al final lo declaraban limpio. Era algo exhaustivo. Dice que primero les pedían 2 palomas y con una de ellas era sacrificada y la otra era soltada. Y luego más adelante le pedían 2 corderos y luego más adelante le pedían otra cosa, y así era el sistema. Y entonces, cuando ya era casi el edicto de que estaba sano, tenía que rasurarse el cabello, la barba. En el varón era normal que usaran barba, la barba y las cejas. O sea, todo lo que hubiera de cabello tenía que quitarse. Todavía otras 2 semanas había que checarlo,
porque como que era revisar que no hubiera nada en ninguna parte de aquí y todo esto, y entonces lo declaraban limpio. Estos hombres que habían estado probablemente años viviendo solitarios, pues batallando porque no cualquier gente les daba comida, y más si eran 10, imagínense, para alimentar a 10 al mismo tiempo. Pero bueno, encuentran a Jesús, probablemente lo buscaron, y Él les da una orden: id y muéstrense a los sacerdotes. ¿Y saben qué hicieron los 10? Obedecieron. Fueron ante los sacerdotes creyendo que Jesús los sana. Y yendo en el camino, dice aquí la palabra: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Eran 10 y solo uno regresó. ¿Por qué a veces en las iglesias vemos poca gente? Bueno, sabemos el día jueves, pues muchos su horario de trabajo no les permite estar aquí. Otros podría ser que tuvieran otras prioridades y por eso no están aquí. Pero muchos salimos a las 6 de la tarde, pues es muy difícil si vienes de Monterrey o de San Nicolás llegar hasta acá. Aquí está mi hermano Misael que viene de San Pedro, ¿verdad? Y a veces batalla, el tráfico está tremendo. Pero de repente yo veo como excusa, bueno, en la clase, en el seminario me dice uno de los alumnos: no creo que llegue porque estoy trabajando. Y le digo, la clase empieza a las 7:15 y acaba a las 9:45, o al revés, 7:45 y 9:15. Tienes 3 horas todavía para que llegues. No, nunca llegó a la clase. Entonces, oye, pues si sales a las 7, en 1 hora llegas a las 8, ya tienes 1 hora de estar ahí en la actividad. Pero a veces decimos, no, ya que voy. No, la verdad es de que es bonito cuando uno puede llegar a su casa, asearse, cambiarse de ropa y llegar fresquecito. Pero a veces dice uno, o voy al templo así como voy, o me voy a mi casa a bañar y pues ya no me voy a salir, pues lo que me voy a tardar. Yo no sé qué diga el pastor, ¿verdad? Pero yo preferiría que vinieran del trabajo sin bañarse a que no vinieran. Porque vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a alabar al Señor y vamos a recibir bendición. Y no solo eso, el saludarse unos a otros, a veces es nada más cómo está, cómo le va, qué bueno que vino, etcétera, pero ya hay una interacción por ahí. Bueno, estas personas, de los 10, solo uno regresó. ¿Qué tan problemático es llevar una enfermedad encima? Hace años yo trabajaba ya por la carretera nacional y hay un hospital que está por ahí y decía un eslogan, decía de esta manera: estar sano es estar vivo. Yo, vámonos. O sea que estoy enfermo, estoy muerto, ¿o qué? Pues así dice, no sé si todavía diga, no sé si ya lo habían cambiado, pero estar sano es estar vivo. No, se puede estar vivo y se puede estar enfermo. Pero si estamos en las manos de Dios, digo, por favor también hay que obedecer lo que diga el médico. No tomes Coca-Cola, bueno, no tomes refresco, no tomes las cosas que te hacen daño. De repente dice, ¿con qué te tomaste la pastilla? Con refresco. Y el azúcar a todo lo que da. Pues realmente no nos cuidamos y queremos que Dios haga una obra milagrosa. Es como si agarramos el cuchillo y nos enterramos el cuchillo y, Señor, cúrame. Pues oye, no te hagas eso tú solo, ¿verdad? O sea, hay que cuidarnos, hay que, si el doctor dice una dieta hay que hacerla, porque es necesario procurar cuidar lo más posible en nuestra vida, para cuando Dios quiere llevarnos, nos lleve, pero no nos adelantemos. Dice que este hombre glorificaba a Dios a gran voz. Yo no me ha pasado aquí en la iglesia, pero yo recuerdo un hermano de otra iglesia que decía, ¿por qué cantan? Tenemos un Dios muy, muy grande. Canten, tenemos un Dios muy grande. Bueno, así decía el hermano, ¿verdad? Porque a veces no traemos voz, a veces sabemos que no se oye muy bien nuestra voz, entonces andamos bajitos para que no nos diga nada, ¿verdad? Bájale, estoy muy feo, ¿verdad?
Pero realmente si vamos a alabar a Dios, pues pónganse en la esquina y cante para acá donde no lo oigan, ya cuando no esté la hermana aquí en el piano, ¿verdad? Pero alabemos a Dios con ganas, ¿verdad? Dice que este hombre glorificaba a Dios a gran voz. Y luego dice, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Yo antes, una vez creo que prediqué este tema y me puse ahí en el suelo, pero ahorita ya no me puedo levantar, es que no lo voy a hacer. Entonces, hasta la tierra, hasta el rostro de la tierra, imagínenselo. Porque estaba siendo humilde, nada de soberbia, me ha salvado, me ha sanado, gracias. Debemos de ser agradecidos con Dios. Y luego dice la parte final del versículo, y era samaritano. Como diciendo, pues, un extranjero, mínimo un extranjero, pero otro, pues una persona indigna. Digo, realmente entre el pueblo judío también hubo casos no muy dignos, ¿verdad? Pero no era como quien dice una forma continua y generalizada. Pero aquí sí, toda la gente que se quedó, pues ya les dije lo que pasó, ¿verdad? Bueno, aún así, en este caso el escritor, el evangelista Lucas, dice, y era samaritano. Y luego el Señor sí confirma esta situación y dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien viniese y diese gloria a Dios sino este extranjero? El Señor Jesús ama al mundo, ama a cada persona. Y no solo ahorita, desde la creación de Adán y Eva para acá, toda la gente, Dios la ama. Pero en este caso, el Señor Jesús, acuérdense que estaba en un cuerpo como nosotros, y Él sabía bien que los samaritanos eran, como dicen por ahí, difíciles de roer. Entonces, sané 10, nomás vino uno y era extranjero. El amor de Dios es tan grande que sea cualquiera que sea nuestra situación, nos recibe. Dice aquí, la parte final de este pasaje, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. En otra versión dice, tu fe te ha sanado, pero el término salvado y sanado son casi intercambiables en el texto de la Biblia, porque la sanidad física que recibió viene a ser muy semejante a la sanidad espiritual, porque ya les dije que la lepra era una enfermedad que se veía como una representación del pecado. Entonces, ya no tienes lepra, has sido salvado. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado es una enfermedad de muerte y muerte eterna. Estos hombres se acercaron a Jesús, clamaron a Él, gritaron, y Él los escuchó y les dio una orden. Nosotros que estamos aquí, también muchos ya hemos recibido a Cristo. Y muchos hemos recibido una orden y a veces decimos, ¿cómo decimos? Señor, cuando me jubile, te voy a obedecer. Y a veces tienen apenas 25 años, ¿verdad? Pues falta como 40 para que se jubilen. No, Dios quiere que le sirvas hoy y ya. Y no necesariamente en el pastorado, a menos que sea ese tu llamado. Pero tú puedes servir a Dios en la iglesia, en muchas cosas que se pueden hacer. Hay un caso de un hermano que estaba en una iglesia allá en Tabasco, Villahermosa, y el pastor tenía 84 años aproximadamente, y ya estaba muy lastimadito y predicaba sentado porque pues, no podía estar parado. Entonces ese joven decía, yo quisiera ser pastor, pero me faltan como 70 años para poder llegar a la edad de ese hermano, ¿verdad? Y entonces tuvo la bendición de que conoció a otra gente que le dijo, no, tú puedes ir al seminario y prepararte, ya.
Y se vino acá a Monterrey y estudió en el seminario y es un pastor que sirve a Dios. Desde los 20 años más o menos y tiene ahorita 40 años sirviéndole. Y así hay muchos casos de personas que han decidido obedecer a Cristo. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esos pasajes los conocemos muchos de memoria, son los que se usan para evangelizar, ¿verdad? Pero casi en todos, bueno, casi todos usamos la parte B también porque viene la promesa de que Jesús es el que nos da el perdón y salvación. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Realmente tenemos la orden de Jesús y la bendición, pero tenemos que obedecer. Estos 10 no se pusieron a cuestionar a Jesús y decir, no, pues primero sáname y luego ya voy con el sacerdote. No, fueron obedeciendo. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Dice un himno muy conocido, mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Es que le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pongamos nuestra fe en Jesús. Si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya tenemos la fe salvífica, se llama, o de salvación. Pero también hay una fe continua, que es la fe vivencial, donde cada día buscamos agradarle a Dios, y eso es lo que deseamos que cada uno pueda hacer para que pueda estar buscando agradarle a Dios. Espero que Dios dé bendición a su palabra. Dios lo bendiga.